Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y estamos sirviendo en la obra del Señor, trabajando y edificando al pueblo y a la grey del Señor. Es un privilegio para mí, una vez más, estar sentado acá en este lugar, la Biblia abierta y el material dispuesto para poder seguir enseñando la palabra de nuestro Señor. Hemos abierto un curso titulado Panorama, Síntesis y Estructura de los Evangelios Sinópticos, nos estamos proyectando a tocar los tres evangelios de manera sintética, panorámica, estructural. Y el deseo que tenemos en nuestro corazón desde el ministerio es apoyar, edificar sus vidas. De corazón, deseamos que todas nuestras enseñanzas, predicaciones, series que estamos haciendo, incluso algunos libros que humildemente hemos escrito, les sean de mucha edificación. Una vez más, si usted desea apoyar el ministerio, puede ayudarnos compartiendo, orando también, ofrendando si está en su corazón hacerlo. Es un ministerio que está comenzando recientemente. Tenemos un año ya y ya estamos nosotros necesitando algunas cosas más para poder sustentar los equipos y a los que trabajamos en todo esto. Muy bien. Entonces le animo una vez más. Mi nombre es Fernando. Le pido siempre una oración por mi vida, oración por el ministerio, por las fuerzas, por la salud, por los recursos. Gracias, gracias por acompañarme y también gracias por dejarme ingresar a sus hogares. Gracias por aquella hermana, aquel hermano que me escucha en el trabajo con sus audífonos, la hermana que en la cocina está escuchando la prédica. Gracias, Dios bendiga sus vidas. Una vez más, repito, es un privilegio, es un honor para mí servirles a ustedes que son el pueblo del Señor, servirles a ustedes que son mis hermanos y mis hermanas en la fe. Prometemos desde acá esforzarnos mucho más, seguir sacando cursos, seguir sacando estudios, seguir sacando algunos materiales que puedan ayudarle a usted para que usted pueda después cumplir la gran comisión y cumplir también el estudio de la palabra ahí donde usted vive, del país donde usted esté. Hay necesidad, hay mucha necesidad. Y usted se está capacitando para llevar esta edificación, esta palabra o este alimento sólido a muchas más vidas. Muy bien, entonces es un placer capacitarlos. Muchos ya me dicen mi maestro, gracias por ese título, no lo merezco, pero Dios sea la gloria, ¿no? Entonces, hemos abierto este curso titulado Los Evangelios Sinópticos, ¿no? Hemos visto ya tres introducciones en cuanto a lo histórico, a lo que hemos visto en cuanto a la introducción a los evangelios, ¿no? Veíamos un poco del panorama, veíamos un poco del trasfondo histórico, de los imperios, ¿se acuerdan? Veíamos qué es evangelio, qué es inspiración. Entonces fueron tres clases de mucha edificación. Pero teníamos que llegar y sabíamos que íbamos a llegar a esto, entrar a los evangelios que muchos hemos deseado ya desde que comenzó este curso, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos. Antes, siempre permítame saludar a los hermanos del Zoom, que de verdad yo les agradezco. Están reunidos, se toman el tiempo. Yo sé que hay cosas que hacer los domingos y muchos tomamos el día para descansar, pero mis hermanos han dicho, no, voy a estudiar. Se sientan, abren su Biblia, sus cuadernos, son una admiración. Tienen mi respeto por sacar este tiempo para el Señor. Y una vez más repito, nada en el Señor es en vano. Si hoy tú estás sacrificando la salida, el paseo, el descanso por aprender la palabra, nada es en vano en el Señor. Te animo a que sigas esforzándote mucho, pero mucho más. Dios va a ayudarte. Muy bien, Dios está con nosotros. Entonces permítame saludar. Hermano Emilio, hermana Brenda, hermana C, dice ahí, ¿no? Ya me olvidé quién era, pero sé que sale. Hermana Elisa Amaro, mi hermana Eli, a Esther, Franz, Héctor, Ermelinda, Homero, mi mamita Irma, mi neta Magalí, May, Melanie, Nelly, mi hermana Patti, que también se sumó, hermanita, que Dios te bendiga, siempre es un placer verte, Reida Chávez, gracias, hermanita, hermano Rodolfo también, Rosario, gracias, gracias por estar conmigo y permitirme, mi hermana Marta, que ya se sumó también, Dios bendiga sus vidas. Comenzaremos, ¿les parece? Comenzaremos. Hemos orado al Señor para este tiempo de estudio y bueno, pues a eso hemos venido, a estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos. Estructura, panorama y síntesis del Evangelio según Mateo. Si no me equivoco, este es el punto número 6 de nuestros 8 temas, ¿no es cierto? Una vez más repito, estructura, panorama y síntesis del Evangelio según Mateo. Avanzamos. Recordemos las cuatro perspectivas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Las cuatro perspectivas que habíamos visto anteriormente.
Mateo, Marcos, Lucas son llamados los evangelios sinópticos y Juan es llamado el evangelio universal. Pero más allá tal vez de lo sinóptico y lo universal, recuerden que los cuatro tienen por foco, por importancia, por persona principal en sus escritos a Jesucristo, a Jesús. Los cuatro nos hablan de Jesús, pero de maneras distintas, con perspectivas distintas. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el rey. ¿El rey de quién? El rey de los judíos. Marcos, perdón, y la audiencia, los destinatarios a los cuales escribe Mateo es a judíos, ¿no? Marcos, el evangelista, sobrino de Bernabé, presenta a Jesús en su evangelio como el siervo fiel, el siervo admirable, ¿no? El siervo incansable que no se cansa de servir. Marcos fue escrito ¿a quién? A romanos. Esa va a ser la intención. Y vamos a ver el por qué también cuando lleguemos a Marcos. Lucas, siendo el griego, obviamente escribe ¿a quién? A griegos. Su libro lo va a escribir para griegos. Pero Lucas, ¿qué nos va a enseñar de Jesús? ¿Con qué perspectiva? ¿O a qué se va a enfocar? ¿Cómo nos va a presentar Lucas a Jesús? Bueno, pero Lucas nos va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Va a ser un título muy utilizado en el Evangelio de Lucas, representando ¿qué? La humanidad de Jesús. Juan va a presentarnos a Jesús como el ser divino, el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y Juan está escrito de manera universal, a todos, ¿no? Y él también va a ser explícito en su evangelio cuando él va a decir eso, ¿no? Entonces, recordemos que los cuatro evangelios nosotros lo habíamos figurado o tal vez hecho una conexión con los cuatro seres vivientes, ¿se acuerdan? El que tiene cara de león, cara de becerro, cara de águila y cara de hombre, ¿no? Entonces, Mateo representa al león por la realeza. Marcos representa al becerro, ¿por qué? Porque va a connotar o denotar el servicio del Señor. Lucas representa al querubín con una semejanza a hombre, porque Lucas habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Él es 100% humano. Y Juan es representado por el águila, ¿por qué? Porque representa realeza, primacía, ¿no? Entonces, Juan es representado por el águila y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús es Dios, es el Creador. Por nada su libro empieza. En el principio era el verbo, la eternidad de Jesús. Jesús es Dios. Ahora sí, nosotros vamos a ingresar al Evangelio de Mateo. Hemos refrescado, ¿no? Entonces Mateo, ¿qué va a hacer? Va a presentar a Jesús como el rey. ¿El rey de quién? El rey de los judíos. Así que sin más, entramos a la introducción. El libro de Mateo comienza con una genealogía que apunta a dos verdades en cuanto a Jesús. Uno, él era el perfecto judío hijo de Abraham. Dos, él era un digno descendiente del linaje real. Jesús era de la tribu de Judá y de la casa de David. Ahora, era importante entender los destinatarios porque entendiendo esto vamos a entender por cómo empieza la genealogía de Mateo, ¿no es cierto? Ustedes han visto que en los evangelios hay dos genealogías, la genealogía de Mateo y la genealogía según Lucas, pero las dos genealogías son diferentes. ¿Por qué? Porque se diferencian por sus destinatarios, Lucas a griegos y Mateo a judíos. Ahora, Lucas, por ejemplo, en su genealogía va a ir hasta Adán y va a decir Jesús, hijo de Adán. Entonces, ¿qué está demostrando en su genealogía Lucas? Que Jesús es hombre, hijo de un hombre. Por eso se les dice hijo del hombre, ¿no? Entonces, en la genealogía, según el propósito de Lucas, quiere mostrar la humanidad de Jesús. Por eso va a ir hasta Adán. Pero como Mateo tiene el propósito de ir a los judíos, judíos de dentro de Palestina que rechazaban, dudaban todavía en que Jesús, el Jesús de Nazareno, quien había muerto en la cruz, era verdaderamente Cristo. Y muchos dudaban por su linaje, ¿no es cierto? Y recuerda lo que dijeron muchos, hijo de Judá, hijo de David, ¿no? Este es hijo de José, ¿acaso no es hijo de José el carpintero? ¿Acaso no vino de Nazaret, ¿no? Como queriendo desplazar su nacimiento en Belén.
con lo que decían las profecías. Entonces sí había cierta duda en cuanto a Jesús, ¿no? Sí había cierta duda en cuanto a su porte, a su tribu y en cuanto a su linaje. ¿Por qué? Porque cada judío sabía que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá, una tribu que ya vemos en la promesa en la bendición de Jacob a sus 12 hijos, que se dio el trono a la tribu de Judá. Entonces se dudaba eso, ¿no? Entonces Mateo va a empezar por esa línea. A ver, como estoy escribiendo a judíos, diría Mateo, yo les voy a demostrar que Jesús realmente fue un hijo de Abraham, judío, netamente judío, judío de judíos, nada de mezclas. Ahora, ¿por qué Mateo quiere decir eso? Porque recuerde que para la época había muchos prosélitos. Tras la dispersión, muchas personas, muchos judíos, se han emparetado con gentiles y se han nacido mezclas. Una de esas mezclas eran los samaritanos. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando en el Evangelio dice, vinieron griegos al templo y querían hablar con Jesús? Esos griegos no eran griegos gentiles, netamente o completamente. Eran judíos que vivían en Grecia o judíos que venían de la cultura helenista, pero sí eran judíos, judíos expatriados, judíos de la diáspora o judíos que no vivían en Israel. Entonces, cuando hemos abierto los evangelios, y un momento vamos a parar aquí, cuando hemos abierto los evangelios, vemos a judíos completamente nacionalistas, odiando a los samaritanos, teniendo grupitos de fariseos, saduceos, celotes, herodianos. Había cierta rivalidad, aunque todos eran judíos, pero había cierto prestigio, por así decirlo. Los samaritanos eran considerados como una mezcla, inmundos. No había, tanto que los judíos, por no pasar por Samaria, se iban a dar una vuelta, ¿sí o no? Una vuelta iban a dar por no tocar esa tierra, a esa gente. Entonces sí, cuando Jesús llega a nacer en un contexto judío, el judío era orgulloso. ¿Y quiénes eran los más orgullosos? Los que nunca han salido de Israel, los que no se están contaminando en otras tierras cananeas, perdón, gentiles. Pero los judíos que vivían ahí expatriados cuando venían a Jerusalén para celebrar la fiesta, el Shabbat o la Pascua o el Pentecostés, había como rangos, ¿no? Uno se creía más especial y los otros son judíos, pero de baja categoría, así, ¿no? En esa diferencia Jesús nace. Por eso te acuerdas que dice, qué bueno puede nacer, dice, ¿no? Qué bueno puede nacer de Nazaret. ¿Cuándo bueno? ¿Sabes por qué? Porque Nazaret era considerada un lugar pobre, mediocre, ¿no es cierto? Ese lugar era el peor, como que los más analfabetas, los que no hacen nada, lo menospreciado de los judíos. Ahí era Nazaret. La gente sin culto, sin estudio, sin entendimiento. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso dudaban, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Dudaban mucho del linaje de Jesús, dudaban mucho de la ascendencia de Jesús. Y más recuerdan por la manera en que él nace, ¿no? Recuerden que ya vemos un conflicto entre José porque María no estaba solamente desposada, mas no estaba casada. Por eso han dudado. Y por eso, ¿te acuerdas que vamos a ver más adelante en el nacimiento que van a decir, tú eres hijo de fornicación, le van a decir? No directamente, pero van a decir, nosotros no somos hijos de fornicación. Porque sabían muy bien cómo pasó la historia con Jesús. Entonces sí había un desprecio, un recelo en el tiempo de Jesús, de los mismos judíos, no solamente de un linaje judío neto, original, sino también de la tribu de Judá, y más por su nacimiento, y más por dónde había nacido. Entonces sí había un rechazo. Ellos esperaban un judío de un porte de un fariseo, hijo de un escriba, tal vez, no un hombre manso, humilde, no, ellos esperaban un Mesías militar, con carácter, que los liberte del pueblo o de la opresión del imperio romano. Entonces, por eso cuando tú hablas la Biblia, en los evangelios hay desprecio al Señor Jesús, hay rechazo, no le creen. Haznos señales entonces. Y le piden constantemente señales. Entonces sí hay un desprecio y rechazo por parte del pueblo. Y Mateo, cuando escribe su evangelio a los judíos dentro de Palestina y también a los judíos que están expatriados y en la deportación o diáspora en otras naciones gentiles, la intención ¿cuál es? Demostrar que Jesús era un hijo legítimo de la casa de Abraham o del linaje de Abraham. Y es más, como, como Mateo quiere apuntar a demostrar que Jesús realmente era el Cristo, el Mesías, va a decir, para comprobar, Jesús era hijo de la casa de David. Por eso abre tu Biblia en Mateo capítulo 1 y vamos un poquito a ver la genealogía. Nada más un poquito. Recuerde que esto es introducción.
Cuando lleguemos al nacimiento, ahí nos vamos un poco a explayar, ¿ya? Pero hable tu Biblia en Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 1 al 2. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, mira, hijo de Abraham. Entonces te das de cuenta, amado hermano, que entender el tema central o el propósito del libro te hace entender cómo empieza su genealogía. ¿Por qué empieza así? ¿Cómo empieza Mateo? Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, sí, Jesús era hijo de David y hijo de Abraham. Y vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a avanzar el verso 17, ¿ya? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación. Esto lo vamos a ver en el nacimiento, no se preocupe. Muy bien. A Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, Mateo va a poner, ustedes no entienden, por eso va a ser tan explícito, ¿no? 14 generaciones, ¿no? 14 generaciones han pasado de acá a acá. O sea, Mateo es bien explícito, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere demostrar el linaje de Jesús, hijo completamente de Abraham, y él era descendiente de David. Él sí tenía sangre real, porque recuerde que de Judá descendían el linaje de los reyes. Muy bien. Entonces, Jesús, hijo de Abraham, y Jesús tenía sangre real, era merecedor al trono. Si vamos a criticar, no es hijo no es hijo puro de Abraham, es una mezcla, etcétera. Mateo dice, no, completamente hijo de Abraham. Muy bien, si voy a atacar, bueno, no es, puede ser judío, pero no es de Judá, no tiene sangre real, nació en un Nazaret, un lugar pobre, mediocre. ¿Y qué dice Mateo? No, tampoco. Él sí fue hijo de David y lo va a demostrar Mateo, por eso su genealogía es extensa. Ahora, mira la diferencia en la genealogía de Lucas. Abre tu Biblia en Lucas 3. Lucas 3. ¿Alguna vez habías visto así las genealogías? No, yo pensé que por si acaso, porque era bonito saber las genealogías, se colocaban. No, recuerde lo que siempre enseñé. Nada en la Biblia está por si acaso, porque es bonito, porque es lindo. No, todo en la Biblia tiene un propósito teológico. Y tú tienes que entender ese propósito en el tema central del libro. Vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Muy bien. En el Lucas capítulo 3, verso 23, nuevamente volvemos, en Lucas dice la genealogía. ¿Y acaso tú nunca te has preguntado por qué hay dos genealogías? ¿Por qué? Es más, ¿por qué no son iguales las genealogías? Porque Lucas tiene un propósito distinto. Y mira cómo va a empezar. Verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, ¿no? Pero vamos al 37. Mira, y ahí va a empezar, ¿no? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, pero mira cómo llega al 37. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Gerat, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, mira cómo Lucas se va hasta Adán, mientras que Mateo se queda hasta Abraham. ¿Por qué? Porque Mateo quiere mostrar que Jesús era judío y merecía el trono. Él es el rey, va a decir. Pero Lucas, ¿qué quiere decir? Mira la genealogía. Jesús era hijo de Adán. Y si es hijo de Adán, es hombre, pues es un ser humano. ¿Me dejo entender? Entonces las genealogías van a aportar los propósitos de cada autor. Muy bien. En este caso, Mateo, ¿qué quiere apuntar? Hijo de Abraham, hijo de David. De eso no hay duda y él lo va a demostrar. Cuando lleguemos al nacimiento, ahí nos vamos a explayar un poco más. ¿Les parece? Solamente esta es una probadita, hermano, ¿ya? De lo que se viene cuando entremos un poco más al libro. Avanzamos. Mateo va a ser el libro puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto en un sentido de preparación en cuanto a la vida espiritual, las costumbres, las autoridades y grupos que aparecen en los evangelios. También el manejo del pueblo de Israel. Antes y durante la llegada de Jesús, Mateo va a unir varios elementos y eslabones que encontrábamos en los evangelios que son diferentes a cómo acaba el Antiguo Testamento. ¿Esto es cierto? Claro, porque Malaquías acaba de una manera distinta.
Y cuando entramos a los evangelios, es como otra la historia. Hay un cambio completo. Hay actores nuevos, hay grupos nuevos, hay un nuevo manejo. Y uno se pregunta, ¿qué pasó acá? Entonces, Mateo es el libro puente entre cómo acaba el Antiguo Testamento y cómo va a empezar el Nuevo. Por eso es importante entender también la descendencia, la importancia que tiene Mateo. Ahora, recuerde, Mateo va a ser un libro puente, un libro que nos va a hacer entender eslabones, ¿no? Un libro que va a hacer entender cómo estamos en la teología bíblica ingresando al Nuevo Testamento. Muy bien, muy bien. Ahí. Hermano, les pido mil disculpas. Aquí vino un gatito de visita, pues ya coloqué pausa, ¿ya? Más bien lo transmitimos en Facebook. A ver, ¿dónde estás, gatito? ¿Dónde me visitas? ¿Por qué me pasa esto, hermano? ¿Por qué me pasa esto? A ver, no sé desde dónde estamos hablando. A ver, permítame un momento. Mientras, break, momentos comerciales, a través por mi hermana Patti. Hermana Patti, a ver, ayúdame. Comerciales, entramos a comerciales. Mientras veo dónde está el gato. Ahí está, a ver, ¿quiénes están ahí? Ayúdenme, hermanos, ayúdenme. Hermana Rosario, si no es tú. Sí, mi hermano. Ustedes aquí y nosotros Permítame un aquí, momento, hermano, permítame un momento. aquí estamos nosotros esperando. ¿Cómo están, hermanos? Salúdense. Hermanita Esther, qué bendición que está aquí con nosotros. Así es, mi hermanita, gracias a Dios de estar aquí con ustedes. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de abrazarla. Yo Espérenme también, pronto de podamos ver. volverla a ver cerquita de mí. Ay, ya sé, hermanita. Hermanita Patti, ¿cómo anda? Bien, gracias. Ayer desaparecida, no me pude conectar, Y luego, así que tengo que ponerme al día del de ayer, pero ya pues aquí tratando de no faltar para no quedarme ahí atrasada, porque después ya cuesta uno ponerse al día, o ya no es lo mismo, ya no es lo mismo porque si uno tiene una duda o algo, lo que van preguntando ya se pierde uno. Pero aquí estamos, y qué bueno y qué alegre que habemos varios, como dice el hermano Fernando, a pesar que es domingo, tratamos de sacar el tiempo para el estudio. sí. Y Y hay nuevos, que hablen nuevos y hay nuevos que no sí, hay se muchos nuevos, pero presenten. no les doy la palabra porque no les veo las caras. A lo mejor están ocupados, están comiendo, pero quien pueda abrir su micro, hablan los hermanitos con toda libertad, ¿eh? Saluden, No, ¿de yo dónde no- son? buenas noches, queridas hermanas. Yo estoy en el trabajo y no tengo luz, por eso, como dije al inicio de la conversación, de la charla, antes de la oración, de que no tenía luz. Igual como le digo al hermano Fernando, mejor así para tapar un poco de imperfección. Pero tiene la luz espiritual. No, siempre, siempre. Sí, la luz de la estufa tengo, Eso es lo se está principal. poniendo frío ahora. Pero bueno, hay que estar, sí, 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 siempre hay que Pero estar. por lo menos ya los vamos conociendo de voz. Ah, sí, sí, mientras que no nos silencie el hermano, ahí podemos conversar tranquilos y explayados. Por por eso ahorita aprovechen a hablar en la pausa, mientras aparece el gato. ¿Qué Quien puede abrir su micro, díganos de dónde son, hermanos. Yo soy de México. Yo de soy México? de Martínez de la Torre, Veracruz. Amén. ¿Quién más? Yo soy de Argentina, de la provincia de San Juan. No, de San Juan. Sí, Tenemos a mí Y tiene compatriotas. me hizo, eh, yo trabajo en una empresa de seguridad y tengo un compañero que es Ariel Palma, no sé si tal vez lo conocen o no. sí, el Eh, hermano Ariel con mucho amor lo Bueno, recuerdo. que él ya hace tiempo que está, bueno, congregado, creo, bueno, él tiene estudios mucho más avanzados y gracias al Señor, siempre doy gracias, gloria a Dios, de que nos va poniendo, ¿no? Yo creo que de a poco en el camino de cada uno, las personas justas, va poniendo nuestros Bernabé en el momento justo, exacto, de la vida, creo yo, de cada uno. Y bueno, por esas cosas
del trabajo del Señor, eh, nos tocó trabajar juntos en un lugar y bueno, él escuchaba la palabra del pastor Jonathan, o Jonathan, no sé cómo le dice, del pastor Jonathan. Y bueno, a mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado saber, pero eh, como que no tenía entendimiento. Yo soy de leer la Biblia, pero así, como que no tenía el entendimiento. Y bueno, ya después cuando empezamos a trabajar juntos, empecé a escuchar la palabra y sí, me empecé a gozar más de las predicaciones. Así que me gustó, de ahí me dijo eso, si me quería unir, sí, le dije que sí, después al curso de evangelismo, así que bueno, ahí estamos de a poco introduciéndonos más en esto, porque bueno, uno siempre quiere llevar la palabra eh, primeramente a la familia, ¿no? Que por ahí uno necesita mucho, ¿no? La familia, eh, y más en estos tiempos complicados que estamos viviendo, que el enemigo eh, mm, está a flor de piel, como quien dice. Así que, bueno, hay que luchar siempre contra eso. Qué Bien. bueno que aceptó la invitación, hermano. Ya llegó el hermano Fernando para continuar Sí, con el... Solo les pido oración, hermanos. Creo que hay espíritus chocarreros acá, así que les pido oración. no, no. El látigo, el látigo, el látigo, ahí nomás. Son de los chocarreros que llegan de allá del Chavo del Ocho de México. Hay espíritus chocarreros acá, así que les pido oración. Ya, muy No, bien, no, amados. Mil disculpas, no sé por qué me pasa todo, me tiene que pasar todo. A ver, vamos a continuar. Ya, mil disculpas, ¿no? No lo pude encontrar, no sé dónde se metió, de verdad, pero espero que. Yo dije, por eso vino a comer mi pollito, dije, ¿no? Mi pollito que me guardé para acabar el curso. Cuando acaba la clase iba a comer ya. Bueno, pues vino por eso seguramente. Muy bien, vamos a continuar, hermanitos. Gracias por su paciencia. Se acabó los cortes comerciales por nuestra hermana Rosario. Volvemos después con más cortes comerciales. Estaba muy bueno eso. Avanzamos, ¿les parece? Avanzamos. Volvemos a la grabación. Ahora sí. Bien, entonces Mateo, recuerden que es un libro que nos va a ayudar para entender ciertas cosas. Por eso es importante lo que vimos en la introducción, ¿no? Los periodos macabeos, el periodo babilónico, persa, y entendimos muchas cositas de cómo, en qué momento de la historia surgen para entender después Mateo y no entrar con una incógnita. ¿Y qué son los fariseos? Porque los de Malaquías no lo entendían así. Entonces ya vemos que ha habido un progreso, ¿no es cierto? Entonces Mateo va a unir ciertas cosas y de eso lo vamos a ver a lo largo también del libro, cuando entremos a disertar la estructura del libro de Mateo. Muy bien, avanzaremos. Punto número 2, su autor. Su autor es el apóstol Mateo, también llamado por los demás evangelistas Leví, ¿no? Se cree que tenía estos dos nombres, ¿no? Mateo también le conocían como Leví, porque recuerde que para la época era muy común también tener dos nombres o tener un sobrenombre. Lo más común era tener un sobrenombre, ¿no? Por ejemplo, a José se le coloca el sobrenombre de Bernabé también, ¿no? Saulo también tenía un nombre Pablo, ¿no? Entonces, Juan Marcos tenía dos nombres, entonces era normal para la época también, ¿no? Entonces, se cree que puede tener estos dos nombres, ¿no? Mateo, Levi, solamente Lucas, si no me equivoco, refleja que es padre es hijo de Alfeo. Entonces, recordemos siempre que de los cuatro evangelios, solamente dos son apóstoles, los otros dos son evangelistas, ¿no es cierto? De los cuatro, los apóstoles, ¿quiénes serían? Mateo y Juan. Los únicos dos de los cuatro evangelios que se escribe, dos son apóstoles y dos son evangelistas. Marcos se convierte en el primer viaje juntamente con Bernabé y a Lucas en el segundo, en el mayor, creo que por el segundo viaje es cuando él se va a convertir, ¿no? Lucas el médico griego, ¿no? Juan Marcos es un doble nacionalidad, ¿no? Es por padre romano y por madre judía. Por eso Juan, judío, Marcos, romano. ¿Me dejo entender? Entonces siempre entienda, dos apóstoles y dos evangelistas, ¿no? Entonces en este caso es el apóstol Mateo. Su oficio era publicano, es decir, que era un recaudador de impuestos a los judíos para los tributos a Roma. Este oficio era deplorablemente y odiado por los judíos, que lo veían como traición. Él cumplía este oficio en qué ciudad de Palestina, en qué ciudad de la región de Canaán, en Capernaum. Ahí es donde ejercía esto. Ahora, quiero que entremos un poquito a ver la vida de él, ¿no?
Mateo, amados hermanos, Mateo había sido testigo presencial de los milagros de Jesús en Capernaum. Había sido testigo de los milagros de Jesús en Capernaum. ¿Recuerdan lo que pasó en Capernaum? ¿No es cierto? Él sanó a un paralítico y él también sanó a un endemoniado. Entonces Mateo ya había visto algunos milagros que ya Jesús estaba haciendo ya por Capernaum. Tras el llamado de Jesús, Mateo accede a la invitación. ¿Y qué dice? Jesús, ven a comer a mi casa. Esto era de condenar por causa de los escribas. Es ahí cuando notamos el repudio por causa de los escribas y judíos, de los judíos a los, de judíos a los publicanos. ¿No? Entonces, como te dije, había una diferencia, ¿no? Había una diferencia. Había un recelo, había nacionalismo. Y aparte de nacionalismo, había estatus. El publicano, ¿quién era? El que cobraba impuestos. ¿Y de quién creen que aprendió Roma eso? De los griegos. Y recuerden que eso comenzó desde Babilonia, porque Nabucodonosor no destruye completamente Israel, le permite que tenga su rey, pero ¿qué tiene que pagar? Impuesto. Entonces, en la línea histórica de la progresión de las dinastías de la historia humana, sí vemos que ciertos gobiernos, imperios han adoptado cosas buenas también de otros imperios. Los romanos han apoyado, han abrazado muchas cosas de los griegos. Por eso ese término helenista o historia o periodo greco-romano, porque los romanos no han exterminado todo de los griegos, han adoptado ciertas prácticas buenas. Y esto era algo bueno, los impuestos, porque el reino o el imperio romano iba creciendo. Ahora entiendes por qué cuando abrimos Mateo vemos a fariseos, vemos soldados judíos, vemos Sanedrín, vemos autoridades judías, porque el pueblo o la nación de Roma, el imperio romano, le dije, muy bien, tengan lo que quieran tener, su religión, cómo viven, hagan lo que quieran, pero paguen impuesto. Esa era la condición. Ahora, dentro de eso, había judíos que trabajaban para el imperio romano. ¿Cómo trabajaban? Cobrando impuesto. Y ellos cobraban a los mismos judíos. ¿Y cómo crees que los miraban los judíos? Traidor, pecador, te alias con los gentiles, porque el publicano tenía judíos publicanos amigos, pero también tenía gentiles que cobraban impuestos. Era un trabajo, un oficio. Por eso, más adelante vamos a ver que Mateo le va a invitar a Jesús y dice que se sentaron con él publicanos y pecadores. Mira aquí adelante. Entonces, vamos al momento de Mateo. Mateo se podía llevar muy bien con los judíos, con los fariseos, todos fariseos, saduceos, Sanedrín, ancianos, ¿cómo le miraban a Mateo? Pecador, traidor, es la escoria de los judíos. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el día del impuesto del pago, Mateo colocaba su mesita en Capernaum y empezaba, pague impuesto, un judío cobrando a otro judío impuesto, para que ese impuesto vaya a un gobierno gentil. Y recuerde que para un judío, el gentil que era abominación, pecador, incircunciso. Recuerde que estamos en un contexto nacionalista. Los judíos se creen lo superior. Viendo a un judío que te cobra, ¿qué le dices tú? Traidor. Era la escoria. Era la escoria de los publicanos judíos. Por eso cuando Mateo le invita a Jesús, ¿qué dice? Invitó a sus amigos publicanos y a pecadores. ¿Quiénes serían esto? Gentiles publicanos. ¿De quiénes se rodeaba Mateo? Leví, de publicanos, judíos. Nadie más le aceptaba porque ese oficio era deplorable dentro de Israel. Entonces era un hombre que era constantemente atacado por burlas, por desprecio, por insultos por parte de los judíos. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Vamos a ver un poquito de Leví, ¿ya? Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 9. La palabra de Dios dice de esta manera. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado, dice, ¿no? Que estaba, hermano Emilio, por favor, cierre su micrófono, ¿ya? Hace un poco de interferencia. Cerraremos el micrófono, no lo volvamos a aprender, ¿ya? Les pido, por favor, aquí hay una interferencia. Cuando yo pida participación, ahí prendemos, ¿ya? O haya conversación. Por ahora, escuchen, atentamente escuchen, ¿muy bien? Mateo capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, ¿no? Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, o sea que ya le invitó a comer a Jesús, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y juntamente con sus discípulos. Y pero, ¿qué pasa la reacción? Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Con los publicanos y pecadores. Mire aquí adelante, va a aprender usted esto. En este término o en esta parte de la historia, el judío tenía por estatus menor al publicano, al samaritano, a los que son una mezcolanza con gentiles. ¿Qué les decía? Baja categoría. El publicano, peor, traidor a la patria, a los judíos, nos cobra impuestos siendo judío. Mateo, eres la escoria de los judíos. Pero había el otro frente, los romanos, los gentiles, los griegos, etcétera. Los judíos, ¿cómo les miraban a los gentiles? Una palabra utilizaban, pecadores. Para el judío, el gentil era pecador. Por eso aquí, ¿qué dice? Vino Mateo a la casa con Jesús y se acercaron muchos publicanos, amigos de Mateo. Pero también dice, ¿por qué está comiendo con publicanos y pecadores? ¿A qué se refiere los fariseos? Gentiles que tenían el mismo oficio. ¿Me dejo entender? Entonces ya Mateo tenía una relación abierta con los gentiles, siendo que para un judío era una abominación comer con gentiles, cenar con gentiles e invitar incluso a la casa a un gentil. Era abominación. Mateo había caído a la escoria de los judíos, pero aún así Jesús, ¿qué le dice? Deja eso, levántate y sígueme. Una vez más, Jesús muestra que no hay acepción de personas. Por eso más adelante, ¿qué le va a decir? Jesús le dice, al oír esto Jesús, verso 12, al oír esto Jesús dijo, los sanos tienen necesidad de médico, pero los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús vio algo en el corazón de Leví, en el corazón de Mateo. Mateo no le gustaba, no le agradaba cobrar impuestos. Él se dolía, pero era un oficio que él había escogido mal y Jesús sabía su corazón. Por eso Mateo deja todo, acaba todo, como Saqueo, ¿no es cierto? Saqueo lo vende todo, porque Jesús recuerde que está viendo el corazón de sus elegidos, de sus discípulos, de sus seguidores. Entonces sí, Mateo Leví tenía un corazón arrepentido, pero nadie le daba esa importancia. Él sentía que no tiene arrepentimiento, pero Jesús, ¿qué le dice? Levántate, deja eso, sígueme. Y Mateo se convierte en un buen apóstol, un importante apóstol del Señor Jesucristo. Pero Jesús, ¿cómo reacciona a los fariseos? Bueno, ustedes son sanos entonces, ustedes no son pecadores. El enfermo, el necesitado, necesita medicina, un médico, ustedes no, porque ustedes se creen perfectos, que no pecan. Lo mismo pasa en la oración que Jesús enseña, ¿no ve? Había una oración del publicano y del fariseo. El publicano, ¿qué dice? El fariseo, ¿qué dice? Señor, soy bueno. Esos son los supuestos sanos. Jesús está atacando su supuesta sanidad espiritual, su perfección. Siendo fariseos se creían mucho. ¿Y Jesús qué le dice en la oración? Había un fariseo que oraba de esta manera. Señor, tú debes estar orgulloso de mí. 3 veces ayuno, 3 veces doy limosnas, alzando el pecho, sacando la cabeza, oraba. Pero el publicano, ¿cómo oraba? Sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador, Señor. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto os digo que el publicano llegó a ser justificado antes de llegar a su casa. ¿Por qué? Porque entiende una cosa. Los publicanos no es que se gozaban alegremente, pague impuesto, hermano judío. No. Cuando ellos cobraban impuesto, agachaban la cabeza porque sabían que estaban ofendiendo la ley, la Torá, el mandamiento de los judíos. Sabían que se habían juntado con los gentiles, sabían que estaban sirviendo a los romanos, sabían en la condición en la que estaban. Por eso Jesús más adelante en Marcos, ¿qué va a decir? Los pecadores tienen necesidad. Ellos son enfermos, necesitan saber. Entonces, entienda una cosa usted. Todo publicano acá, en la Biblia que usted va a leer, sí connotaba arrepentimiento y le vino a ser un caso ajeno a eso. Entonces Leví no lo hacía alegremente, ¿no? Cuando él cobraba impuestos, sabía que estaba mal. Y Jesús sabía que él necesitaba arrepentirse. Necesitaba un cambio de vida. Siempre falta eso, como hace un momento dijeron ustedes, ¿no? Alguien dijo acá, a veces necesitamos un Bernabé que nos ayude. Solos no podemos.
Mateo Leví quería salir de eso, pero nadie creía en él. Jesús viene y le dice, deja eso, ven. Jesús cambia la vida, ¿te das de cuenta? Es importante entender lo que Jesús hace con una vida que se encuentra en humillación. Entonces Mateo y Leví era despreciado por los fariseos, pero Jesús le dice, para mí no, deja de pecar, ven, sígueme. Es más, te vas a convertir en un apóstol. ¡Qué privilegio! Cambió la vida de Mateo. Sería muy bueno hacer un estudio acerca de la vida de Leví, de Mateo, ¿no? Avanzamos. Los publicanos sabían que eran la escoria del pueblo, ¿ven? Lo sabían. Tampoco se hacían a los, uy, tenemos un cargo, ¿no? Tenemos dinero, no. Sabían que eran una escoria, sabían que eran pecadores. Del pueblo judío, no solo por su labor, sino por la relación que había con los romanos. Ellos hablaban con los romanos, comían con los romanos. Mateo sabía esto y aún así Jesús va y come en su casa. Interesante eso. Una muestra de la misericordia y la no aceptación, la acepción de personas que hacía Jesús en cuanto a la justificación y el arrepentimiento. Jesús no hacía acepción de personas. Leví siendo la escoria, pasa a ser un apóstol. Muy bien. 2. Fecha y lugar del escrito. En cuanto a este punto, no se sabe con ciencia cierta el lugar o la fecha con exactitud. En cuanto al lugar, lo más seguro es que haya escrito antes de salir de Palestina, porque según la tradición de la patrística, ya Mateo sale y muere, ¿no es cierto?, en tierras ajenas, ¿no? Entonces, lo más seguro es que hubiera escrito esto antes de salir de territorio palestino, ¿no? Es lo más probable que aún esté en tierras judías. En cuanto a la fecha, no se puede saber a ciencia cierta también, ¿no? Lo más probable es que sea por los años 50 al 60. ¿Sabes por qué? Porque vemos el testimonio de la patrística, según algunos escritos de los primeros o los padres de la iglesia, que hablaron un poco acerca del Evangelio de Mateo. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que se escribió antes del año 70. ¿Por qué? Porque aun cuando él escribe, el templo está todavía vigente. No vemos registros de Mateo que hable de la destrucción del templo. Lo mismo pasa con el libro de los Hechos, con libros del apóstol Pablo. Para el tiempo de Pablo, todavía el templo estaba erguido. Había el tercer templo. Recuerde que cuando Jesús muere pasa 70 años y recién el templo se es destruido. Entonces, la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento se escribe antes de la destrucción del templo, excepto Apocalipsis. Muy bien, entonces sí podemos estar seguros que cuando Mateo escribe era antes del año 70. Por eso decimos, entre el 50, el 60 aproximadamente. También la patrística afirma que el Evangelio de Marcos es el libro, el Evangelio primero en escribirse. Anote eso. El Evangelio de Marcos es el Evangelio que se escribe primero. Se cree que después se escribe Mateo, después Lucas, porque vamos a ver cuando lleguemos a Lucas, cómo Lucas va a recoger historias de Mateo y también historias de Marcos. Como que Lucas se basó en estos dos evangelios y Mateo se basa en el evangelio de Marcos, solo que ya Mateo va a ir a un punto más cronológico, mientras Marcos es un punto más teológico. Hermano, ¿qué significa eso? Muy bien, cuando lleguemos a Marcos te voy a decir qué significa eso, muy bien. Ya vamos a ir aprendiendo un poco de eso, ¿ya? Pero es algo muy distinto. Recuerde que cada evangelio, aunque habla de Jesús, tiene percepciones distintas, acepciones distintas, características distintas y visiones también distintas. ¿Por qué? Porque son distintos personajes, distintas épocas, distintos destinatarios y distintos propósitos. Muy bien. Entonces, hermano, en final, ¿dónde fue? No lo sabemos. Solamente hay aproximaciones. Si tú estudias esto de Mateo, por ejemplo, Samuel Pérez Millo, por ejemplo, nuestro hermano Evis Carbellosa, van a darte cifras, ¿no? Pero siempre recuerde, no es exacto. Son aproximaciones. Muy bien. Avanzamos. Destinatarios. 3. Destinatarios. Los destinatarios directos eran los judíos que estaban en territorio palestino y judíos de la diáspora. Entonces, anote muy bien eso, ¿ya? No solamente Mateo escribe a una región limitada, ¿no? O Palestina. Él sabe que hay judíos en la diáspora que necesitan también saber
esto. Muy bien, recuerde que para esta época no se ha escrito el libro de los Hechos, Pablo no se ha convertido, estamos a los inicios de la ascensión de Jesús. Muy bien, entonces ya poco a poco vamos a ir viendo cómo esto va a ir progresando también con los demás libros del Nuevo Testamento. Pero en la mente de Mateo, o sea, usted póngase en la mente de Mateo, Mateo no está pensando que va a haber una iglesia gentil, Mateo no está pensando que aquí el hermano Fernando va a estar predicando del Evangelio, no, Mateo su intención es demostrar a los judíos por cartas, por escritos, que Jesús, el que habían ellos matado, negado y rechazado, verdaderamente era el Cristo, el Mesías, y que lo esperen. ¿Sabes por qué? Porque Mateo va a poner importancia en la venida también del Señor. Ahora entiendes por qué la gran comisión está en Mateo 28, más explícitamente, y por qué Mateo 24 es tan abundante, porque Mateo habla del reino, aún en un contexto judío. Entonces, si yo entiendo quiénes son los destinatarios y cómo era la mente de Mateo, Mateo no me tenía en cuenta a mí. Mira, amado hermano, amada hermana, tú que estás escuchando ahí, sé que estás atento, estás aprendiendo. Ven, mira, a ver, haremos este ejemplo conmigo. Voy a hacer un ejemplito porque así entendemos, ¿no ve? Así entendemos y es bueno los ejemplitos. Vamos a suponer que mi hermana Elisa es judía y mi hermana Esther es iglesia, gentil. Muy bien, yo soy Mateo. Entonces, yo no me imagino, en mi mente, recuerde que soy Mateo, en mi mente jamás está que iba a existir una iglesia gentil. En mi mente como Mateo, nunca, jamás se me cruzó por la mente que Dios iba a ser una iglesia gentil, bolivianos, chilenos, colombianos. Nunca, jamás. Mira aquí adelante. En mi mente como Mateo, tampoco estaba en mi mente el arrebatamiento de la iglesia. No, no estaba en mi mente eso. ¿Por qué? Porque yo soy judío y quiero demostrar a mi hermana Elisa, que es una de mi hermana judía, mis hermanos judíos, hey, hermanos judíos, realmente Jesús el Nazareno era el Cristo y él volverá, va a instaurar su reino. En la mente de Mateo no había arrebatamiento, no había iglesia, no había nada en mente, en concepción a la iglesia. Él no lo entendía. Entonces, ¿por qué hoy en día podemos sacar, ahora entiendes por qué no podemos sacar doctrina de Mateo? Porque Mateo es histórico biográfico, te está contando de la vida de Jesús. No te está enseñando directo. ¿Quién está enseñando directo a la iglesia? Pablo. Porque Pablo ya entendía la revelación de la iglesia. Pablo ya entendía los propósitos de la iglesia. Pero hermano, Mateo 24, una será tomada, otra será dejada. No, no habla de la iglesia. Entiende, en la mente de Mateo no hay iglesia. No hay iglesia. La única referencia a iglesia es en Mateo 16, cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y ahí se acabó todo. No hay más relación a la iglesia. Entonces, usted como estudiante varón y mujer, tiene que meterse en la mente del autor. ¿Cómo era su concepción bíblica? ¿Qué tipo de teología tenía? Cuando no entendemos la mente del autor, cometemos barbaridades y media, como enseñó hoy en la prédica del mediodía. Incluso Pedro no tenía la revelación completa. Él no entendía el cristianismo. Tienes que ver la mente de los autores. Tenían limitaciones. Judas tenía limitaciones, el hermano de Jesús. Santiago, el libro de Santiago, tiene limitaciones. Entonces entienda que cada mente de cada autor es distinto. Es distinto. ¿Me dejo entender? Es distinto para la época y los destinatarios van a ser muy importantes. Usted ahora entiende, no se escribió para mí primariamente, se escribió para un judío. Entonces, hermanos, los que están acá, si se escribió para un judío, para enseñarles de su Mesías, de su Cristo, de su ungido y del reino preparado o anticipado para ellos, como yo, Fernando, boliviano, gentil, creyente cristiano, tengo que entender, tengo que verlo con una mirada judía, con los pactos judíos. Y para eso, ¿dónde tengo que ir? Al Antiguo Testamento. No puedes tú entender Mateo sin el Antiguo Testamento. No puedes, porque tú no eres judío. Necesitas sí o sí el Antiguo Testamento para comprender cómo Mateo va a presentar a judíos a Cristo como rey. ¿Me dejo entender? Las únicas cartas directas a la iglesia son las 13 epístolas del apóstol Pablo. Esas son directas a la iglesia, directas a nosotros, porque él es nuestro apóstol. Aquí Mateo no tiene nada en cuenta.
A veces le hacemos decir cosas a Mateo que ni Mateo dice. ¿Me dejó entender? Entonces, entendamos muy bien que los destinatarios es muy importante. Amado hermano, amada hermana, si usted va a pasar un día en su iglesia, en su denominación, y te van a decir, hermanos, vamos a pasar el libro expositivo de Romanos, o Juan, o Hechos, por ejemplo, usted tiene que decir, mira aquí adelante, usted tiene que decir, pastor, líder, maestro, amén, gloria a Dios, qué libro más hermoso. Si el pastor maestro empieza, Mateo capítulo 1, verso 1, y empieza a leer un poquito empieza a aplicar, a enseñar, eso no es un estudio expositivo, no es un estudio expositivo. Un estudio expositivo es cuando, como yo te dije, un momento antes de entrar a Mateo, trasfondo histórico, en la cultura de la época, el pensamiento de la época, estudiaremos la mente del autor. ¿A quién le está escribiendo? ¿Por qué está escribiendo? ¿Para qué está escribiendo? Eso tiene que enseñarte. Eso se llama estudio expositivo. Eso es lo que tú tienes que pedir. Un momento, pastor, antes de que avance el capítulo 1, verso 1, ¿cómo es el contexto histórico? ¿En qué fecha se escribe Mateo? ¿Por qué se escribe Mateo? Tienes que tú que hacerte preguntas. ¿Cómo se llama eso en el estudio bíblico? Observación. Entonces, no es estudio bíblico, estudio expositivo, un texto, luego lo aplico a ustedes, hermano, hay que vivir así, hermano, hay que vivir asá, hermano, esto nos enseña esto. No, tú estás haciendo a lo devocional, no eso no es un estudio. Un estudio te lleva al trasfondo, a la época, a la cultura, a la mente del autor, al propósito, etcétera. Hay que saber discernir. Por eso usted aquí ha venido a estudiar. Esto que yo te estoy enseñando es estudio, no es devocional, es estudio lo que usted está llevando. Muy bien, por lo tanto, tenga mucha atención a eso. Te estoy dando pautas de cómo tú puedes estudiar de manera grupal y de manera individual. Avanzamos. 4 palabras claves. 4 palabras claves. Las palabras claves que veremos a continuación son de gran importancia. Subraye eso en sus cuadernitos de apuntes. Subraye, gran importancia. O anote con letras grandes, mayúsculas, no sé. Anote, pero grandes letras. O subraye, resalte ahí. Las palabras claves que veremos a continuación son de gran importancia para entender el tema al cual va el apóstol Mateo. Entonces, 2 palabras claves son las que van a ser de gran importancia en los 28 libros de Mateo. ¿Cuáles son? Número 1, reino. Número 2, monte. Repito, número 1, reino, y número 2, monte. Muy bien. Ahí también podemos añadir, añada, por favor, 3, ponga un tercero. Ahorita se me está viniendo, ¿no? No lo puse. 3, casa. Casa. Muy bien. Casa. Casa. Las palabras claves que veremos a continuación son de gran importancia para entender el tema al cual va el apóstol Mateo. Número 1, reino. Número 2, monte. Y número 3, casa. Muy bien. Ahora sí, un poco vamos a ingresar a esto. Mire aquí adelante. Aprenda usted. Repite una vez más. Ustedes han venido a estudiar. Han venido a estudiar. Ese es tu punto importante. Hermano, eres muy estricto. A veces como maestro tenemos que hacerlo así. Usted vino a estudiar. Esté atento, amado hermano, amada hermana. Cuando tú vas a estudiar un libro, sea cual sea, hay propósitos, hay temas, pero recuerde, hay palabras claves que se van a repetir. Y tú tienes que estar atento. Hay palabras claves y estas palabras claves nos van a llevar al tema. Ahora, usted y yo hemos aprendido. El tema central de Mateo, ¿cuál va a ser? Lo vamos a ver más adelante, pero ya lo sabemos. El reino. Jesús es el rey. La presentación de Jesús. Y como Jesús es el rey, pues tiene un reino. Por lo tanto, el tema, ¿cuál sería? Lo vamos a ver más adelante. El reino de Dios. O el establecimiento del reino. Como quieres llamar. Palabras claves. Número 1, reino. Mateo va a repetir mucho eso. Ahora entiendes por qué Mateo apunta parábolas. Y el reino de los cielos es semejante a, y el reino de los cielos es semejante a, y el reino de Dios, y el reino, y el reino. Y tú dices, ¿por qué tanto habla del reino? Algo quiere comunicar Mateo. Y Mateo dice,
por fin has descubierto. Quiero hablar yo del reino. Por eso voy a hablar parábolas del reino, historias del reino y lo que te enseñé en la introducción. Hay individualidades que el otro evangelio no tiene. ¿Por qué Mateo habla de parábolas del reino que Marcos y Juan y Lucas no lo tienen? Porque Mateo quiere enseñar eso. ¿Por qué Lucas habla de la parábola del rico y Lázaro, por ejemplo? Porque Lucas pone importancia en el cuerpo, en la humanidad, en lo que pasa después de la muerte. Es sencillo de entender cuando tenemos principios de estudio. Tema central, propósito, destinatarios, palabras claves. Otra palabra clave. ¿Cuál es? Por ejemplo, en las parábolas, antes de pasar a la segunda. Las parábolas cuando empieza, el reino de los cielos es semejante a, tú ya interpretas. Mira aquí adelante, vea, mira aquí. Cuando tú leas en los evangelios, el reino de los cielos es semejante a, tú ya rápidamente va a hablar del reino, es decir, de los 1000 años, porque ese es el reino, que ya lo sabemos por Apocalipsis. Siga mirando aquí adelante. Entonces, por ejemplo, si no entendemos el contexto o el tema central de Mateo, hacemos errores como el siguiente. La parábola de las 10 vírgenes. Las 5 son cristianos, las insensatas son cristianos medios mundanos, ¿no? Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Y las prudentes son cristianos que están llenos del Espíritu Santo porque tienen aceite, dicen, ¿no? ¿Y el aceite qué es? El Espíritu Santo, dice, ¿no? Y el esposo es Cristo. Y la esposa, nosotros somos la iglesia. ¿Ve? Hay iglesia que se va a quedar e iglesia que se va a ir. ¿Y tú qué dices tú que estás aprendiendo, Mateo? Como yo, ¿no? Ay, Señor, por no entender. Pero tú, por ejemplo, mi hermana Esther, cuando llega a Mateo 24, lo primero que aparece, mira, hable tú de Mateo 24, lo primero que aparece, como mi hermana Esther ya está pasando las clases de Mateo, ella va a decir, ah, ya, a ver, vamos a Mateo 24, Mateo 25, perdón, Mateo 25. ¿Cómo empieza el verso 1? Entonces, el reino de los cielos será semejante a, entonces mi hermana Esther, ¿qué dice? Antes de perderme, ¿quiénes son las vírgenes? ¿Quiénes son las imprudentes? ¿Quién es el esposo? ¿Qué significa el aceite? ¿Qué interpreta mi hermana Esther? Jesús va a hablar del milenio. Jesús va a hablar de la instauración del reino. Jesús no va a hablar de la iglesia. Jesús va a hablar de su reino. Está comparando. Lo mismo pasa en la parábola de los talentos. Mire el verso 14. Porque el reino de los cielos es, pero si alguien no sabe, pero el tema central es el reino, lo aplicamos rápido. Talento es, si Dios te ha dado alabanza, Dios te ha dado canto, Dios te ha dado predicación. Talento es el don, hermano. ¿Y qué significa? Porque a uno le da un talento, al otro le da 2, al otro le da 3, y Dios te va a pedir cuenta por tu talento. No, no hagas eso. La moneda aquí es moneda, el talento es dinero, no es don. ¿Y qué es el banquero? Ya has cometido un desorden. ¿Por qué? Porque no has entendido el tema central. Jesús, ¿cómo empieza? Y el reino de los cielos es, entonces, mire aquí adelante. Si usted va a estudiar las parábolas de Mateo, ¿qué tiene que hacer? Esta parábola lo tengo que interpretar con lo que con lo que va a pasar en el reino. No lo puedo aplicar la iglesia. No, lo mismo la parábola de la cizaña. En la iglesia hay cizañas. No, no haga eso. Eso es una mala interpretación. Muy bien. Entonces, usted ya sabe, palabra clave, 1, reino. Cuando yo vea reino, reino de Dios, o reino del Hijo del Hombre, o reino de los cielos, ¿dónde voy a llevar mi mente? Al milenio. Algo Jesús va a hablar del milenio, de cuando Él venga en su segunda venida. No lo apliques hoy. ¿Se entendió eso, hermanitos? Hagan un like, digan amén. ¿Ya? Amén, amén. Muy bien, eso es. Amén, hermano. Amén, gracias. Segunda palabra, monte, monte. Segunda palabra es monte. Entonces, anote ahí en tu cuadernito, ¿qué dijimos? Reino, reino de los cielos, reino de Dios, es igual. ¿Dónde apunta? Al milenio. Monte. La palabra monte, anote,
La palabra monte, la palabra monte, la palabra monte, en el libro de Mateo, la palabra monte, en el libro de Mateo, siempre va a tipificar o a señalar también, a tipificar o a señalar el reino. Siempre va a tipificar o a señalar el reino. Muy bien. ¿Anotaron? Muy bien. Tienen que ser veloces, pues, como mi hermana Patti, así veloces, mi hermana Patti. Mi hermana Patti agarra aquí 5 bolígrafos. Es rápida, mi hermana Patti. Muy bien. ¿Anotaron? Ahora miren aquí, pues miren, vamos a aprender. Vean, vean. Saben que yo les tengo que enseñar. Si no enseño bien, hermano, no voy a dormir, ¿ya? Y tengo pesadillas, pues tengo que enseñar bien. Muy bien. Ahora miren aquí adelante. Aprenda esto. Así como la palabra reino, que vimos un poco, unos cuantos ejemplos, la palabra monte es muy importante. Ahora, la palabra monte, ¿a qué siempre va a aplicar? Al reino. Por ejemplo, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Qué te dije que era el monte? Reino. Grábate vos eso. Monte, reino. Nada más. Ya no veas el monte, una colina bonita, un montecito ahí verdosito, así como para echarse. No. Monte es reino. Grábate eso. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al... ¿Ya qué esperas para subrayar? ¿Qué estás esperando? Subraya. Viendo la multitud, subió al monte. Monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca, les enseñaba diciendo, bienaventurado, 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 etcétera. ¿No es cierto? Otro ejemplo. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. ¿Ya? Vamos, no se preocupe, estas cositas nos vamos a explayar cuando lleguemos a disertar la estructura. Muy bien. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. ¿Por qué no estarán subrayando? Prendan sus cámaras, hermanos, sean obedientes, por favor, hermanos Segundo, Rodolfo, prendan. Mira, no hagan quedar, los hermanos ahí se prenden sus camaritas, excepto mi hermano Emilio, que está a oscuras, ahí está a oscuras la casa, ¿no? Muy pronto Dios va a decir, sea la luz, va a decir. Si no prenden las cámaras, no voy a seguir enseñando, hermanos. Por favor, prendamos todos. Quiero verles, quiero ver cómo están atentos, eso así, ¿ya? Excepto mi hermano Emilio, que ya dijo desde el principio, ¿no? Dijo, corté la luz, dijo acá, corté la luz, dice mi hermano. Muy bien, muy bien. Ahora sí. ¿En qué estábamos? Monte, pues, ¿no ve? Muy bien. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a sus hermanos y le llevó aparte a un monte alto. Muy bien. ¿Han subrayado eso? Ahora sí. Miren aquí a la cámara, miren al hermano Fernando, mírenme, yo les quiero mirar. Miren, te voy a demostrar que el monte es el reino. Mira aquí adelante, vea, mire. En la Biblia, siempre el reino lo llevamos al ámbito de la escatología, de los tiempos finales. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se ha instaurado, es a futuro, ¿no es cierto? Pero mire aquí adelante. Cuando Jesús viene en su primera venida, él, ¿no te has preguntado por qué da su sermón en el monte? ¿Por qué habla en un monte? ¿Por qué se ha transfigurado en un monte? ¿Por qué? Porque monte en la escatología o la profecía representa reino, imperio. ¿Cómo sabemos eso? Abre tu Biblia en Daniel capítulo 2. Abre tu Biblia en Daniel capítulo 2. Tiene que estar atento, amado hermano, amada hermana, por favor. Por eso le pido prenda su camarita, porque quiero ver su atención.
Muy bien. Recuerde que esto no está saliendo en Facebook. Solamente están ustedes los privilegiados del Zoom. Muy bien. ¿Qué les dije? Daniel. Busca tu Biblia en Daniel. Muy pronto se viene el estudio de Daniel, hermanos. Estén orando por eso. Vamos a aprender Daniel, los 12 capítulos conmigo, ¿ya? Por material también, material que ya el pastor Jonathan nos ha donado, ¿no? Lo hemos podido adquirir. Ahí voy a hacer unos retoquitos nada más, ¿yo, no? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y ustedes saben la historia o el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Vamos a leer desde el 31, ¿ya? Vamos a leer desde el 31. Ya, vamos a leer desde el 34. Ya saben ustedes la historia. Muy bien, 34. Estabas mirando, aquí Daniel ya le está revelando el sueño que tuvo Nabucodonosor. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen, a sus pies, en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Conocidísima esta historia. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran, ¿qué dice, hermanos del Zoom? Hermana Esther, ¿qué dice? Fue hecho un gran Monte. Monte. monte Monte. que llenó toda la tierra, que llenó toda la tierra. Ahora, imagínense, ¿existirá un monte que llene toda la tierra? La respuesta es no. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que va a llenar toda la tierra, dicen los profetas mayores? El reino del Mesías. Por eso Isaías o Jeremías, si no me equivoco, dice, ¿no? Y la palabra saldrá de Jerusalén y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Entonces, mire aquí adelante, antes de anotar, yo sé que está anotando, pero mire aquí adelante. Mire, la estatua que representaba todos los imperios del mundo, viene una piedra, dice, no cortada por mano humana, llega a los pies y la estatua se cae, se derrumba. ¿Y qué dice? Daniel dice, esa piedra se volvió un gran monte. Mira aquí adelante, sencillo. Sabemos que el último gobierno, ¿quién sería? El anticristo. ¿Y quién lo va a derrotar? Cristo. Por lo tanto, la piedra, ¿qué es? Cristo. ¿Y el monte, qué es? El reino milenial. Ahora sí puede seguir anotando. Yo sé que está anotando. Anota. Es sencillo cuando entendemos los temas centrales de la Biblia. Sencillísimo. Muy bien. Entonces, ¿qué ha aprendido usted? Monte, reino milenial. Monte, reino de Cristo. ¿Me dejé entender? Una muestra más. Vamos a Apocalipsis. Hermano Fernando, usted nos está enseñando bien. Qué bueno. Así voy a dormir hoy tranquilo. A usted también que me está mirando por YouTube, por Facebook, le animo a que aprenda. Vea los canales, vea las prédicas que tengo. Estamos enseñando con Biblia. Muy bien, de manera pausada, para que usted aprenda. Así que le pido siempre el apoyo al ministerio. Apocalipsis capítulo 17. Muy bien, Apocalipsis capítulo 17. Mira que te estoy llevando a un contexto escatológico, profético. Por eso te dije, en el contexto profético escatológico, monte es reino. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Verso 8. La bestia del abismo, perdón, la bestia que has visto era y no es. Y esta bestia, y está para subir del abismo e ir a perdición a los moradores de la tierra, a aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Escucha esta parte. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, y lo había dicho más en el verso 7 lo dice, ¿no? Las 7 cabezas son 7 reyes, dice. Y mira lo que dice acá en el verso 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y mira el verso 10. Y los 7 son reyes. Reyes. ¿Qué dice? Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, ¿qué son? 7 montes. ¿Y los 7 montes qué son? 7 reyes.
No, hermano, estás mintiendo. Los 7 montes son las 7 colinas de Roma. No, son 7 reyes. El texto es claro. Entonces, ¿qué está aprendiendo usted ahora? Monte, reino. ¿Cuál reino? El reino milenial. Los 1000 años que ya Apocalipsis nos va a dar detalles, juntamente con el profeta Isaías. ¿Me dejó entender? Entonces, entendiendo eso, mire aquí adelante y un poquito vamos a hablar de esto. Vea, mire aquí adelante. Aprenderemos. Cuando tú vas a ir a Mateo y vas a estar estudiando, me dejo entender, vas a estar estudiando y veas, Jesús llevó a sus discípulos a un monte. Jesús fue a un monte alto y predicó. Mira, mire, mire aquí adelante. ¿Por qué han apagado sus cámaras? Lo estoy observando. Prendan, prendan. Cuando veas eso, aquí voy a poner un ejemplo ahí a mi hermana Zeida, que está atenta, mi hermana. Cuando mi hermana Zeida diga, yo voy a estudiar Mateo con las pautas que el hermano Fernando me ha dejado. La hermana Zeida va y dice, mira, en el capítulo 5, y Jesús fue a un monte y predicó. Capítulo 17, y Jesús les llevó a un monte. Mi hermana Zeida, ¿qué va a interpretar? Ah, si Jesús está subiendo a un monte y va a predicar algo, entonces esa predicación, hermana Zeida, por lógica, es del reino. ¿No es cierto? Va a hablar algo del reino. Si Jesús les lleva, vengan conmigo a un monte alto, les va a mostrar algo del reino. ¿Se entendió eso? Digan amén. ¿Sí? Bien, eso como mi hermana Rosario, así, eso, hermana Rosario, tienes que decir así. Como toda buena Amén. mexicana. Los mexicanos tienen que decir así, eso. Amén. Muy bien. Entonces, solamente un poquito voy a hablar de esto. Mira aquí adelante. Cuando lleguemos a Mateo, me voy a explayar un poco más, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús, ¿de qué va a hablar? Se sentó en un monte y empezó a predicar. ¿Qué predica? Las bienaventuranzas. Ahora usted atienda esto. Si lo anota, pero igual vamos a explayarnos en Mateo, no se preocupe. Las bienaventuranzas se van a cumplir en el milenio. No son tanto para hoy, son tanto para el milenio. De manera perfecta, plena, se va a cumplir allá, no aquí. Como aplicación lo podemos sacar, porque ¿qué dice? Bienaventurado el de pobre corazón, ¿no? Claro, podemos sacar aplicación, pero nunca olvide, Jesús está hablando en un sermón, hablando del reino. Lo mismo pasa en Mateo 17. Jesús, 3 días después, Jacobo, Juan y Pedro, vengan y se ha transfigurado. ¿Por qué? Porque les ha mostrado su reino, su segunda venida. Abre tu Biblia en Mateo 24. Con esto ya tú tienes que salir de duda. ¿Ya? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. No se preocupe, cuando lleguemos a Mateo nos vamos a explayar un poco más. Pero ahora estamos abriendo el apetito de ustedes. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 1. Mateo capítulo 24, verso 1. Muy bien. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Ahora, atento acá y aliste su resaltador. Y estando él sentado en el monte, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y ustedes saben la historia. Entonces, mira qué sencillo entender cuando tú tienes principios de estudio, como las palabras claves. Entonces, mi hermana Zeida, como le estoy utilizando de ejemplo a ella, cuando mi hermana Zeida vaya a Mateo 24 y quiera saber cuándo se cumple la maldad se aumentará, cuándo se cumple el amor de muchos se enfriará, cuándo se cumple el que perseverará hasta el fin será salvo, cuándo se cumple eso. Y ya el verso 3 responde, en el monte. Por lo tanto, todo Mateo 24, Jesús, ¿de qué está hablando? ¿De la iglesia? ¿De que la iglesia tiene que perseverar hasta el fin? ¿De que vamos a ver nación contra nación, reino contra reino en esta dispensación? No, Jesús está hablando del milenio. Está hablando del reino. Por eso es un sermón escatológico. No aplica para la iglesia. Repito una vez más,
Mateo 24, 25 no es para la iglesia. No es para la iglesia. Jesús va a hablar del reino que los judíos lo entendían bien. Y Jesús va a citar mucho del Antiguo Testamento. ¿Quieres aprender de esto? Cuando lleguemos a Mateo, nos vamos a explayar un poco más. Muy bien. ¿Están aprendiendo, hermanos? Digan pues amén. Los veo muy callados, muy serios, hermano. Amén, digan. Amén, hermano. Amén, pastor. Amén. Muy bien. Vamos al tercero. La tercera palabra, ¿qué era, hermanos? ¿Qué les dije? Casa. Muy bien. Casa. Entonces, recapitulamos un momento. ¿Ya? Yo sé que algunos son rápidos para aprender, pero otros son como yo, pues lentos. Hay que repetirles una y otra vez. La primera palabra, ¿qué era? Reino. Cuando tú veas reino, va a hablar del milenio. Cuando tú veas monte, va a dar un sermón, va a enseñar algo o va a mostrar algo del milenio. Pero casa, nos toca ahora. Casa. Vamos a Mateo capítulo 24, nuevamente, 23. 23. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no hiciste? He aquí vuestra, subraye, vuestra casa, vuestra casa os es dejada desierta. Muy bien. Entonces, anote. Cuando en el Evangelio de Mateo veamos la palabra casa, se refiere, repito, cuando veamos en Mateo la palabra casa, se refiere a la nación de Israel. Repito, cuando veamos en Mateo la palabra casa, se refiere a la nación de Israel. Se refiere a la nación de Israel. Muy bien. Entonces, una vez más, cuando tú veas casa, no digas una casita, una chocita, el templo. No, la nación de Israel. A eso se refiere Jesús. Muy bien. A eso se refiere Jesús. Ahora, entendiendo eso, vamos a ver un texto de Mateo capítulo 12. ¿Ya? Mateo capítulo 12. Abre tu Biblia ahí. Mateo capítulo 12, verso 43. Mateo capítulo 12, verso 43. ¿Ya? ¿Lo tienen? Muy bien, empezamos. Mateo capítulo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa, subraya eso, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cómo se ha interpretado este texto? 7 espíritus entran, hermanos, a una persona. Si sacas el espíritu de chisme, va a ir a buscar el espíritu de cobardía, espíritu de mentira, espíritu de alzar cosas, etcétera. 7 van a llegar. ¿Han escuchado esa enseñanza? Digan, a ver, levanten la manito. ¿Quiénes han escuchado eso? Sí, pastor, sí. Ahí está. Confiesen sus pecados, hermanos, confiesen. Yo enseñaba así, hermano. Enseñaba así, dice, ¿no? Muy bien. Tristemente por no entender, pues, el tema central, etcétera, lo que aquí te está aprendiendo. Ahora, con lo que te he enseñado, interpretaremos, ¿les parece? A ver, interpretaremos tú y yo. Nada de demonología, 7 espíritus de chisme. No, nada que ver. Aquí Jesús no está enseñando demonología. ¿Cuántos demonios entran, salen? No hay eso. Además, ¿cómo es posible que un cristiano tenga demonios? Es imposible. Somos morada del Espíritu Santo. Imagínate tú. Si yo le digo, cristiano, debes tener espíritu de chisme, espíritu de envidia tienes, hay que sacarlo. Ya ven el martes a la reprimenda ahí en la guerra espiritual. Ahí vamos a sacar ese espíritu. Sal demonio así. A ver, la Biblia es clara. Pablo en Corintios capítulo 7, ¿qué dice? ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? Y más adelante, ¿qué dice? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y mira acá, a ver, mira acá. ¿Le parece lógico? A ver, voy a preguntar aquí a mi hermana Esther. Hermana Esther, ¿te parece lógico? La Biblia dice,
El cristiano es templo del Espíritu Santo. ¿Te parece lógico que esté espíritus inmundos, demonios en nuestro interior? ¿Te imaginas tú al Espíritu Santo y al demonio? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Tú a ese lado, yo a este lado. ¿Qué es eso? Yo no entiendo por qué hacemos guerra espiritual. Sacando demonios, fuera Satanás, sale esto. ¿Cómo es posible que Cristo, el Espíritu Santo, que es Dios, comparta el templo, la casa, con un espíritu? ¿Cómo es posible eso? Hermanos, cuando no entendemos la Biblia, rayamos a la locura. Rayamos, hermanos, a lo absurdo, a lo infantil. Y hermanas de 40, 50, 20, 10 años, hasta los niños les enseñamos. Fuerte patear. Tienes poder en el nombre de Jesús. Y el niño está aprendiendo eso. ¿Qué tipo de enseñanza es esa? No has entendido la Biblia. ¿Y en qué se basan? Aquí está. Dice, mira, cuando llega adornada, a veces con la palabra la limpiamos, dice, ¿no? La limpiamos con la palabra. Pero a veces en la calle, en el trabajo, en el estudio, en la clase, tenemos amistades y espíritus nos entran. Y mira, 7 más entran peores. Y dice que tu estado puede ser peor, dice, ¿no? Ay, Dios. Pero a ver, interpretaremos, ¿ya? Eso es harina de otro costal, ¿ya? Pero un día vamos a hablar de eso. 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Rápido voy a interpretar. Mira aquí adelante. ¿La casa quién es? ¿El corazón de un hombre? No. Recuerde que Jesús aquí está comparando. Así también está comparando, está utilizando una ilustración para enseñarle a quienes, a los fariseos que ¿qué le habían dicho? Ah, tú eres Jesús, señales mostranos. ¿Y qué dice Jesús? Ninguna señal será dada a esta perversa generación, excepto la señal del profeta Jonás. Así como el pez, como Jonás tuvo 3 días, etcétera. Y Jesús dice, a usted no se les va a dar nada. Somos generación de víboras ustedes, incrédulos. Lo único que van a ver ustedes es mi muerte y mi resurrección. Por eso Jesús, ¿qué utiliza? Ah, ilustración. A ver, cuando un espíritu, y narra la historia, ¿no ve? Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué significa eso? Mira aquí adelante. La casa es Israel. ¿Y quién es el que estaba limpiando la casa, adornando la casa, barriendo la casa? Jesús. En su primera venida estaba limpiando a Israel, a la casa de Israel, con su predicación, con sus milagros, con sus señales, incluso con la predicación de Juan el Bautista. Estaban purificando a Israel. Pero Jesús, después que les dice, la única señal que ustedes van a ver, generación perversa, es la muerte, mi muerte y mi resurrección, les dice. Muy bien. Y Jesús dice, en mi primera venida estoy llevando la palabra. Están sanando enfermos, se están sanando cojos, endemoniados, y ustedes así no van a creer. Estoy dejando la casa de Israel barrida, adornada, limpia, porque el Mesías ha llegado y el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Jesús muere, lo matan en la cruz del Calvario, él asciende y él dice, su estado va a ser peor, porque el que los limpiaba, el que los ha venido a dar esa purificación, el que los ha adornado, que era Jesús, ya no está. Su estado ha sido peor que el primero. ¿Y es verdad, sí o no? Sí. Por eso van a ser destruidos en el año 70. Israel fue peor después de la ascensión de Jesús. Entonces Jesús está comparando la muerte, su muerte y su resurrección como una limpieza a la casa de Israel. Y cuando él se parta a los cielos, esa generación será perversa, completamente mala, adúltera. Por eso Jesús, ¿qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces te envié? ¿Y qué les dice? De cierto os digo que no me verás, que su casa os será dejada desierta. ¿Qué significa eso? Yo me voy a ir, me voy a ir. Por eso Jesús, ¿qué dice? Y de cierto os digo que no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira cómo se complementa.
no los voy a volver a ver, no me van a volver a ver. Yo quería que la casa esté limpia, adornada, la estoy dejando así, ustedes la van a corromper, peor. Su estado va a ser peor que antes de mi venida. ¿Se entendió? Entonces no habla de demonios, no habla de inmundos, de chisme, no, nada que ver, no eso. No, Jesús no quería enseñar demonología. Él quería enseñar el estado espiritual de Israel durante el ministerio de Jesús y posteriormente cuando Jesús ascienda a los cielos. Muy bien. ¿Hay preguntitas de eso, hermanos? ¿Se entendió? Entonces, casa, ¿qué es? Israel. ¿Hay preguntas? Amén, hermano. Adelante. Disculpe, yo había entendido justo parábola. eh, que, o sea, el cristiano, antes de convertirse, tiene 7 espíritus malos. Y cuando por A o B deja el cristianismo, se va al mundo, entran otros 7 espíritus más. O sea, ya no tienes 7, tienes 14 espíritus mundanos. O sea, así de esa manera había entendido. Ya te vuelves peor que lo que eras antes, ¿no? Y ahora, como usted está explicando, no es así como, bueno, estoy entendiendo que no es así. Claro. Sí. Porque para empezar, no hay iglesia acá. No está hablando la iglesia. No está hablando la iglesia. No hay iglesia acá. Está hablando a judíos. La casa de Israel estaba siendo limpiada por el ministerio de Jesús. Lo va a decir Pablo en Gálatas. No hay iglesia acá. Muy bien, entonces, entendiendo bien los principios bíblicos, entendemos mejor. Muy bien, vamos a finalizar con este último punto, ¿ya? Amén. Punto número 5, propósito. Punto número 5, propósito. La intención más clara del apóstol es demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Mateo es de los 3 evangelios el libro por excelencia que nos va a dar muchas luces del reino venidero, ¿no? Obviamente no el libro primicia de todos los 27, no. Aquí claramente dice la diapositiva, de los 3, es decir, de Mateo, Marcos y Lucas, Mateo va a ser el libro por excelencia, el evangelio, que más nos va a hablar del establecimiento del reino, que es el tema central de toda la Biblia. Es de mucha información y aclaración. Entonces, ¿tú con qué mirada vas a ver a Mateo? Con la mirada del establecimiento del reino. Y a Jesús como el rey de los judíos. Muy bien. Amén, amados hermanos, vamos a llegar hasta acá. Ha sido un placer estar con ustedes. Ya el tiempo ha ido avanzando un poco más, que teníamos pensado avanzar un poco más, pero yo sé que a veces tenemos que descansar. Mañana es un día de trabajo y hasta aquí hemos aprendido mucho, amados hermanos. Así que les agradezco su presencia, les agradezco que estén con nosotros. Espero que hayan aprendido mucho. Recuerde, esto solamente es la introducción. Hay mucho por aprender. Imagínense cuando lleguemos a disertar la estructura de Mateo. Vamos a ver el nacimiento, vamos a ver cómo surge el Mesías, qué pasaba en ese tiempo. Hermano, Mateo nos va a abrir muchísimo el entendimiento. Recuerde que es un eslabón, un puente que nos va a aperturar lo que va a continuar después. ¿Cómo se llama esto? Teología bíblica. No se pierda los estudios. Dios bendiga sus vidas. Dios les provea fortaleza, sabiduría para seguir esforzándose. El estudio es así. Es dificultoso, es sacrificado, pero siempre vale la pena. Si el abogado, el licenciado, el sargento, el policía, el médico se esfuerza tanto por tener esta carrera o este oficio de profesión, ¿cuánto más usted, que tenemos la grande profesión de ser creyentes, que llevemos el mensaje? Más preparación debemos tener. ¿Por qué? Porque esa es una preparación material, física, pasajera. Esta es una preparación eterna. Más preparación tenemos que tener. No olvide, nunca olvide que usted está viniendo a estudiar la palabra del Señor para que después Dios lo use a usted como un maestro y una maestra que edifique a otros. Es momento, y lo creo con una convicción firme, es momento de que la iglesia ame estudiar la palabra de Dios. Es momento de dejar lo suave, lo liviano. Es momento de dejar la apatía cuando queramos, cuando nos guste, cuando tenga ganas. Es momento que empecemos a sacrificarnos, sacrificar nuestros domingos, sacrificar nuestros fines de semana, sacrificar nuestros horarios por aprender la palabra de Dios. Y una vez más repito, esta es la mejor inversión que usted está haciendo de su tiempo.
Esta es la mejor inversión que usted está haciendo de sus recursos. Y esta es la mejor inversión que usted está haciendo de sus fuerzas. Nada en el Señor es en vano. Siga con su esfuerzo, con su dedicación, y usted verá grandes resultados el día de mañana. Lo digo por experiencia. Yo me sigo sacrificando mucho y sigo estudiando, sigo desvelándome, sigo aprendiendo. Nunca nada es en vano en el Señor. Siempre el sacrificio trae resultados. Recuerden que cuando usted prende su camarita y entra al Zoom, ¿quién ya está aquí primero? ¿El hermano Fernando? No, Jesús. Él ya está primero. Aquí estamos ahora 30 participantes, pero hay uno más que está entre todos nosotros. Es Jesús. Él es la persona importante. ¿Y cuánto se deleitará viendo aquí a nosotros, a sus cristianos, a su pueblo estudiando la palabra de Dios? Siempre estudia la palabra de Dios, deleita al corazón de Dios, aprender más de Él. Dios tenía preparado un camino, el reino. Tristemente, los hermanos judíos lo han rechazado, pero nosotros la iglesia lo aceptamos y lo esperamos. El reino prometido a Israel tardó muchos años, pero llegó. Y nuestro reino, la segunda venida, pronto, muy pronto será establecido. Muy pronto nuestro Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, volverá por segunda vez a esta tierra. ¿Y sabes qué haremos nosotros? Lo esperamos. Y la Biblia dice que reinaremos con Él 1000 años, que seremos reyes y sacerdotes. Amamos el reino del Señor. Sabemos que Él es nuestro Rey y Señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Viva su semana pensando eso. Él es su Rey. Él es su Señor. Usted le debe obediencia. En esta semana no olvide eso. Él es su Rey. Él es su Señor. Y usted es un siervo, una sierva del Señor. Ponga en prioridad el reino y al Rey. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia. Que Dios bendiga sus vidas. Bendiciones, amados hermanos.